gracias a todos por venir y por estar hoy aquí, porque sabemos que las circunstancias son difíciles, pero es importante que hablemos de periodismo, que hablemos de mujer, que hablemos de deporte, porque es cierto que lo habréis oído muchas veces que se han dado pasos, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer y creo que es muy importante que hablemos de ello, y además que tenemos hoy el privilegio de hacerlo con dos grandísimas mujeres que no me equivoco si digo que son valientes, que han dedicado gran parte de su esfuerzo y de su vida a hacer que el deporte sea un poquito más igualitario. Así que creo que es un privilegio poder hablar y debatir hoy con ellas aquí. Yo quería empezar contándoos que, bueno, que aquí se ha hablado mucho de periodismo, con periodistas. No sé si habéis estado con alguien que también haya estado en el mundo de la comunicación. Quería hablaros de mi caso personalmente porque yo empecé siendo reportera en la tele, trabajé muchos años allí y luego tuve, no sé si la suerte o no sé, de poder pasar al lado de la comunicación. Y yo quería deciros, como estáis estudiando, que realmente no os encasilléis en ser periodistas, reporteros, en trabajar en una redacción, porque el periodismo tiene muchísimas facetas y todas son enriquecedoras. Yo, desde el punto de vista de reportera, aprendí muchísimas cosas. Esa adrenalina de contar historias es algo que no se puede explicar, se tiene que vivir. Pero también os digo que desde el otro lado, crear historias también es apasionante. O sea que no os encasilléis, que luchéis por lo que queréis y que cuando os digan que el periodismo no tiene futuro, que no hagáis caso, que realmente lo tiene, solamente hay que trabajar y creer en ello. Y bueno, dicho esto, voy a empezar a hablar un poco ya de deporte y de mujer. Yo estuve en el ámbito deportivo, en el Consejo Superior de Deportes, con María José Rienda, y creo que fue un privilegio que este país pusiera a la primera mujer al frente del deporte español. Cuando ella llegó al Consejo Superior de Deportes, ya no solo por ser mujer, sino también por ser deportista, creo que cambió totalmente la manera de gestionarlo. Y también de comunicarlo. Una de las prioridades de su política era la mujer en el deporte. No solo deportistas, porque hay árbitras, hay entrenadoras, hay ingenieras, hay gestoras, hay directivas. Es decir, la mujer en el deporte tiene muchísimos campos, ¿no? Entonces, ella me dejó claro desde el principio que esa era una de nuestras líneas prioritarias y que eso teníamos que comunicarlo. ¿Problema? Pues que es muy difícil. Es muy difícil convocar a los medios para hablar de cosas que en principio no tienen una gran cabida. Es muy difícil convencer a un periodista de que haga un reportaje de una deportista. Nosotras teníamos claro, o sea, entonces marcamos como las tres cosas que veis ahí, tres palabras en las que intentamos hacer, ¿no?, que se viese la importancia que nosotros queríamos darle a la mujer en el deporte. Visibilidad, voz y recursos. Voy a empezar por la visibilidad. Como os comentaba, es muy difícil convocar a los medios de comunicación con una rueda de prensa para hablar de un proyecto de mujer y deporte. ¿Cómo conseguimos que tuviesen más visibilidad? Bueno, pues éramos conscientes de que la presencia de la Secretaría de Estado ya atraía a los medios. Obviamente, si había un tema de fútbol, seguro que íbamos a salir en todas las portadas y en todos los informativos, y si había polémica más, ¿no? Pero bueno, ya estaban allí los periodistas, ¿no? Nosotros íbamos a despedir, por ejemplo, a un equipo femenino que se marchaba a un mundial o a un europeo. Y bueno, luego preguntarían de fútbol, pero ya estaban allí, ya habían tomado una imagen y esa imagen ya iba a ser una foto y ya iba a salir en un informativo, ¿no? Luego, bueno, tendría el espacio que tuviera, pero ya estaban allí, ya estaban conociendo los periodistas a una deportista o a una gestora o a una árbitra. Ya habíamos metido un poquito, ¿no?, a la mujer en la visibilidad. Nosotras nos hemos recorrido medio mundo en un año y medio
Y hemos ido, pues bueno, aquí os he hecho una selección de fotos de, pues la de aquí abajo, por ejemplo, que es con las chicas de motor, pues las invitábamos muchas veces al CSD, a la sede, a que fueran allí, a que presentaran, a que hablaran de sus proyectos y de sus competiciones y de lo que estaban haciendo, ¿no? Hemos ido a verlas a competiciones, esta es en Corea en Corea del Sur, que fuimos a ver al Mundial de Natación con las chicas de waterpolo. Estuvimos también con una deportista que hacía high diving, que nos decían, es que nunca había venido nadie, nunca había venido un secretario de Estado a vernos. O sea, nunca había ido nadie a darle voz y ver esas competiciones, ¿no? Bueno, también pues con las chicas de boxeo, pues con Carolina, que está en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, que está al lado del CSD, o las chicas del baloncesto cuando ganaron. Es decir, el simple hecho de estar allí, eso ya hace que se les vea. Y que se les vea es muy importante para que la gente sepa que existan. Entonces, bueno, esa fue una de nuestras líneas. Yo creo que lo conseguimos, que se les viera más, que conseguimos que tuvieran más voz y que, bueno, que esto es un camino, como os decía, que sí es cierto que ha empezado y que ellas os contarán, no tiene nada que ver cuando María José competía ahora, pero que todavía nos queda muchísimo camino por recorrer. La voz. Otra manera que pensamos que se les podía dar a conocer era dándoles voz. Dándoles voz con los recursos que nosotros teníamos. O sea, es decir, por ejemplo, yo os traigo este ejemplo porque Europa Press hace muchos desayunos, no sé si los conocéis, bueno, pues son desayunos, tienen de todo, de política, económicos, de deporte. Entonces nos llamaron para decirnos que nos ofrecían hacer un desayuno con la Secretaría de Estado y que, bueno, que nos dejaban un poco libre la temática, ¿no? Entonces nosotras pensamos que había que hacer algo diferente, que estaba claro que si llevábamos a la selección de fútbol íbamos a llenar el desayuno y los periodistas iban a tener mucho interés, pero que queríamos poner el foco en otras cosas. Y entonces decidimos, y además creo que este ejemplo viene muy bien aquí en Alcañiz, hacer un desayuno sobre mujeres en el motor. Un deporte pues, tradicionalmente de hombres en el que las mujeres pues, todavía están muy atrás, ¿no? Y entonces llevamos a cuatro deportistas, 2 de motociclismo y 2 de automovilismo, a este desayuno. Entonces Europa Press pues, nos decía, jo, es que nos cuesta mucho llenar la sala, es que no sé qué. Bueno, nosotras pues, invitamos a todo el mundo para que viniera, presidentes de federaciones, periodistas. Al final conseguimos llenar la sala. No era la sala grande en la que lo suelen hacer, era una más pequeña, pero bueno, conseguimos llenar la sala, conseguimos que vinieran los medios y aunque luego es cierto que la repercusión que tuvo, porque seguro que no habéis visto ninguna portada sobre esto, pero es cierto que los periodistas conocieron a estas deportistas. Y luego nosotras vimos cómo les habían hecho reportajes en Marca, en AS, en Radio Nacional. O sea, les habían dado el espacio, ¿no? Es decir, ya tuvieron ese primer contacto, ya se quedaron con sus teléfonos, con sus caras, con sus nombres, con lo que hacían y realmente vieron que era increíble, ¿no? Entonces, en nuestras posibilidades intentamos que ellas siempre tuviesen la voz. Y ya el último punto son los recursos. Es evidente, cuando gestionas, pues tienes en tu mano, con cierto margen, repartir los recursos de una manera o de otra. Y bueno, cuando María José fue presidenta del Consejo, una de las líneas importantes pues fue el programa Universo Mujer, que imagino que algunos los conoceréis, y que luego ya os hablará más en profundidad de él, con Iberdrola, que bueno, ha hecho una gran apuesta por el deporte. Y bueno, también nosotros en ese periodo decidimos que tenía que tener un gran impulso ese programa. Hay una dirección en el Consejo Superior de Deportes de mujer y deporte, que lleva específicamente estos temas. Y bueno, es fundamental que para que algo crezca o avance tenga recursos. Y en ello, pues yo también creo que fue fundamental que hubiese una mujer gestionando esos recursos y al frente del deporte español. Y bueno, yo quería acabar ya, porque creo que ellas tienen muchísimo que contar y es muy interesante, con un vídeo que no sé si lo habréis visto, porque yo creo que es bastante conocido.
que si os parece lo vemos y luego lo comentamos. If we show emotion, we're called dramatic. If we want to play against men, we're nuts. And if we dream of equal opportunity, delusional. When we stand for something, we're unhinged. It's Super, it's gonna need to calm down. When we're too good, there's something wrong with us. And if we get angry, we're hysterical, irrational, or just being crazy. But a woman running a marathon was crazy. Officials tried to pull her off the course. A woman boxing was crazy. A woman dunking? Crazy. Coaching an NBA team? Crazy. A woman competing in a hit job, changing her sport, landing a double cork 1080, or winning 23 Grand Slams, having a baby, and then coming back for more? Crazy, 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 and crazy. So if they want to call you crazy, fine. Show them what crazy can do. Bueno, este es un vídeo de una campaña de Nike, pero bueno, que creo que refleja muy bien qué ha pasado con las mujeres en el deporte, ¿no? ¿Cuántas veces os han dicho que estáis locas por lo que estáis haciendo, ¿no? María José. Hola, sí, me oís, ¿no? Buenos días a todos, gracias Sara, gracias Paloma, gracias Eva, gracias a todos los que estáis aquí con nosotros. Y la pregunta, pues, ¿cuántas veces nos han dicho que estamos locas? Pues muchas veces, muchas. Para nosotros, cuando tú empiezas el deporte, empiezas pues como un juego y luego se convierte en una profesión. Es verdad que esa profesión, cuando tú vas avanzando y vas viendo que los resultados te acompañan, pues, oye, pues vas viendo pues, que ese trabajo pues, merece la pena. Pero claro, también te desilusiona cuando consigues resultados que pueden ser igual que un chico y el chico sale 3 veces más o 4 veces más en un medio de comunicación. Entonces dices, ¿pero qué pasa? A mí también me cuesta llegar arriba. Y sí es verdad que muchas veces pues, te dicen, pero ¿merece la pena tanto esfuerzo? ¿Merece la pena estar ahí constantemente luchando por lo que crees? Pues sí merece la pena. En mi caso, yo empecé a hacer un deporte, el esquí alpino, que no sabía si iba a ser una gran campeona, no lo sabía, al final lo fui, se cumplieron aquellos sueños de chiquitita. Y la verdad, pues mira, yo salgo del colegio, cogimos unas fotos estupendas y salgo de ahí del colegio y bueno, de la estación de esquí de Sierra Nevada, con unos programas específicos y empezamos muchas. En principio, cuando tú empiezas en deportes de base, se empiezan mucho, pero normalmente a los 15 años, entre 15 y 16, cuando ya te tienes que incluir en la universidad también, la gente va dejando el deporte de general y nos cuesta ver muchas mujeres, pero en todos los deportes, ¿eh? Y sí es verdad pues, que al final quien practica y está arriba, pues bueno, somos pocas. Nos encantaría ser muchas más, pero al final estamos en un porcentaje de práctica alrededor del 20% comparado con los chicos, ¿no? Entonces todavía nos queda mucho que avanzar en todos los deportes. Aquí podéis ver lo bueno de esto, pues que en una carrera deportiva, pensar que en esta época, y eso es importante, en esta época, bueno, dejamos también, una vez que hace una carrera grande, pues dejas el legado, ¿no? Y esta es mi sobrina, que está emocionada con el esquí, que seguirá esos pasos, esperemos, de futuro, ¿no? Pero que una cosa importante, que no teníamos medio de comunicación que tenemos ahora, ¿eh? En aquella época yo llamaba a cobro revertido a mi casa, a decir que había llegado a Francia, que estaba bien. Imaginaros, o sea, las cintas de vídeo, Paloma, luego cuentas tú cómo eran las cintas de vídeo, porque vamos, eran unos casetes enormes. Mandábamos, yo me acuerdo que le mandaba a Elena Jiménez, le mandaba los vídeos
para que luego, si en algún momento en el telediario tenían hueco, que nos lo pudieran poner. O sea, que imaginaros la comunicación que era en aquellos entonces, estoy hablando de los años desde el 96 hasta el 2002 o por ahí, o sea, por ahí. Entonces, sí es verdad que aquello pues fue algo pues maravilloso, en el sentido de que ha habido una evolución tremenda en medios de comunicación, que ahora es una oportunidad increíble. Porque, bueno, poder comunicar. Yo ahora echo de menos tener vídeos buenos como los que se hacen ahora con un móvil. Porque, claro, tener pues esa expectación, crear esa marca que hace falta en el deportista, que yo la he creado al final durante mis 22 años de carrera deportiva, pero es verdad que esa marca hay que potenciarla y que los medios de comunicación, en este caso las redes sociales, ayudan a muchísimas deportistas que no se ven, que hay que hacerlas ver más todavía, que hay que ayudar a verlas, pues a que se vean, a que realmente se vean. Yo estas fotos las quería poner porque, bueno, este fue mi primer podium. Tuve 11 podium dentro de la Copa del Mundo y 3 de la general de la Copa del Mundo. Y para mí fue el principio de pues, algo maravilloso, o sea, de poder llegar a ser lo más, después de Blanca Fernández Ochoa, que fue un gran referente dentro de nuestro mundo del esquí alpino. Y pues después de ella, después de 14 años, llegué yo. Y dije, bueno, pues aquí estamos, hemos llegado, ¿no? Y cuando ves pues, que vas consiguiendo un podium, que vas consiguiendo otro, que al final se van cumpliendo, y bueno, hasta que, bueno, en mi caso, bueno, que sepáis que me seguían, tenía también club de fans en Suiza. O sea, venían autobuses a vernos a las pruebas de Copa del Mundo. De España venían pues, los 4 que nos conocían, pero que costaba en España también mover las noticias, noticias de esquí. En este caso, si ganabas, pues lógicamente abríamos los telediarios. Primero estaba el fútbol, eso era sagrado. Pero luego abríamos los telediarios, o sea, claro, cuando ganabas, pero también era una pena cuando a lo mejor en alguna prueba te caías, pues también estabas en el telediario, porque habías pegado una torta de esas en plan monumental y que decías tú, hay que ver, que no me sacan cuando he quedado quinta, ni cuando he quedado octava en una Copa del Mundo, pero eso sí, cuando me pego la torta madre, pues ahí me sacan, porque ahí hay espectáculo, ¿no? Entonces, claro, te daba mucha rabia, pues tú decías, Dios mío, tantos años de sacrificio y al final, en mi casa cuesta que se vea, ¿no? Cuando hay otros países que la cultura alpina pues es algo normal, o es como el fútbol, que es algo impensable ahora mismo aquí en España. Y bueno, la verdad pues que ha sido una carrera deportiva fantástica, para mí ha sido algo que me ha dado toda mi base de gestión y hacia donde yo he querido proyectar toda mi energía. Y bueno, se acaba en el 2011, acabó la carrera deportiva y con toda la pena del mundo, después de muchos avatares, lesiones, etcétera. Y bueno, y acabo y digo, ¿y ahora qué pasa conmigo? ¿Dónde voy? ¿De qué manera? Y me engancho en la gestión deportiva. Y en la gestión deportiva, pues, veo que empieza a crecer esa pasión que ya tenía del deporte, pero que la convierto en energía para ver qué posibilidades podía tener en ese ámbito, ¿no? Me tiro trabajando en Cetusa, Sierra Nevada, en la gestión deportiva, pues 4 años. Y de repente, pues la Junta de Andalucía, en esos 4 años, pensad que nosotros allí en Sierra Nevada tenemos alrededor de 67 competiciones, desde los más chiquititos de alevines hasta las Copas del Mundo o Campeonatos del Mundo. O sea, que nosotros hacíamos competiciones a lo bestia, ¿no? Y toda esa gestión pues, era importante. También que la llevara una mujer, también resaltaba. O sea, que quieras o no, ahí pues también tienes ese punto de calidad, ¿no? Entonces me llaman y me dicen, no, queremos contar contigo para la Junta de Andalucía como directora de actividades de la Junta de Andalucía, que también fui la primera mujer, que no había estado ninguna mujer antes. Y estuvimos, pues eso, yo estuve 3 años en la gestión propia de la administración, que fue pues una herramienta más para buscar soluciones para el deporte, porque yo siempre he dicho que a mí el deporte me ha dado todo. Y era como que siempre tenía la deuda de devolverle eso al deporte, ¿no? Y en la gestión, pues, teniendo posibilidad y teniendo poder, al final puedes cambiar las cosas. Y ahí hemos trabajado, todo el equipo, he tenido siempre unos equipos magníficos. Y luego,
Después de 3 años, pues entro en el Consejo Superior de Deportes, con Sara, con un equipo fantástico. Aquí estamos con el Ministro de Cultura y Deporte. Y la verdad, pues que entramos con un equipo potente, todos con experiencia en comunidades autónomas, en gestión de comunidades autónomas, que yo creo que eso es súper importante, porque conoces de primera mano todas las necesidades del territorio. Y podíamos, pues eso, seguir trabajando en esos proyectos que teníamos por delante, ¿no? Una cosa importante que hicimos en el Consejo Superior de Deportes era presentar el anteproyecto de ley que nos hace falta. Como antes se decía en la reunión anterior, la ley es muy antigua, sí. ¿Necesita renovación? Sí. ¿Tiene herramientas para solventar? Pues han ido poniendo parches, pero esos parches tienen la vida contada, en el sentido, por algún lado siempre se escapa algo, ¿no? Antes hablabais de Arabia Saudí, etcétera, pues por ahí se escapan esos detalles, ¿no? Jurídicamente hay que armar mejor, es verdad que fue una gran ley y es una gran ley, que es la que tenemos actualmente, pero necesita renovación para que se dé más visibilidad a la mujer, para que se dé más visibilidad a las personas con discapacidad y, lógicamente, organizar toda esa evolución, porque el deporte ha ido muchas veces por delante de la regulación. Entonces, organizar todos esos sistemas, equipos y necesidades que tiene el sector para homogeneizar pues, el deporte español que nos hace falta, ¿no? Porque ahora mismo hay a veces que pues, ves una cosa, ves otra y dices tú, ¿pero cómo puede ser posible? Pues sí, es posible, porque legalmente se puede hacer. Bueno, mi paso por el Consejo pues, ha sido algo increíble. Yo, siendo la primera mujer, no me lo hubiera imaginado en la vida. De hecho, yo de pequeña no soñaba con ser presidenta del Consejo Superior de Deportes. No. Para mí lo importante era ser deportista de alto nivel y estar en lo más alto del podio, ¿no? Pero llegar a ser el mayor representante del deporte en nuestro país es algo muy importante, con una responsabilidad y con una mochila importante también de deberes y de haceres, ¿no? Y la verdad que estoy orgullosa, me rodeé de los mejores, por eso Sara está aquí también, y de toda la gente también hemos tenido muy cerquita también a los medios de comunicación, en este caso, por los contactos que hemos tenido y siempre nos han ayudado en todo lo que hemos necesitado y hemos llamado. 1 año y medio pues da para lo que da, nos hubiera encantado quedarnos mucho más, eso hay que decirlo. Pero al final, bueno, pues los cambios, pues estas cosas siempre suceden y bueno, y hay que aprovechar la oportunidad y lo importante es que hemos dado todo, en el momento que hemos estado, lo hemos dado todo. O sea, yo tenía 24 horas para y por el deporte, con lo cual hemos hecho mucho en 1 año y 7 meses y todavía queda mucho, ahora ya les toca a otros, pero queda mucho. Para mí el servicio público, antes que se veía anterior, una de las motivaciones también era el servicio público, el interés general. O sea, tú en estos puestos de responsabilidad no puedes estar para ti o tú o no. Aquí tienes que ver el interés general, qué es lo que quiere la sociedad, hacia dónde le debemos llevar el deporte, dónde lo queremos ver de aquí a 10 años. Entonces, ahí es donde hace falta pues, una regulación, que es lo que decíamos de las leyes. Y bueno, y llegamos pues, al tema de la invisibilidad de la mujer en el deporte. Aquí antes ya lo ha dicho Sara, ¿no? Nosotros en el Consejo Superior de Deportes pues, hacíamos eventos para captar a esos medios de comunicación, porque claro, pensar que hemos tenido muchos eventos, pero yo cuando estaba de directora también, hay un evento en Sevilla, que es el derbi de remo, que es el derbi Sevilla-Betis. Bueno, pues que venían los medios de comunicación a tratarlo porque venían los futbolistas. Entonces venían los especialistas de fútbol, le hacían la entrevista a los futbolistas, no a los de remo, que eran los protagonistas de ese día, y tenía gente allí que tenían 2 mundiales, 4 campeonatos de Europa, gente que había ganado medalla olímpica. Y dices tú, pero ¿cómo puede ser posible que nadie de los medios de comunicación se haya acercado a estas personas? Yo ¿qué os quiero decir? Que cuando vayáis a un evento de estas características miréis qué es lo que cojáis toda la información que necesitéis, porque a lo mejor en ese momento, al ser especialista en fútbol, solo vas a coger eso, pero esa noticia de lo otro que vayas a coger de otro deporte te puede servir más adelante, puedes darle otro tipo de uso, con lo cual es una oportunidad y una puerta que se te abre también.
Seguimos. Bueno, nosotros a las chicas le decíamos, podéis veniros cuando queráis. Y en este caso, pues tanto Berta, Neus y Sandra, pues entraban al Consejo Superior de Deportes con la moto, así, simplemente. Entraban por allí, por la puerta de trial y se metían con la moto. O sea, así, de esta manera, pues captábamos también la atención de la gente. Yo creo que el 8M ha sido un antes y un después en nuestro país, pero yo creo que en todo el mundo. Ese movimiento es algo que nos hacía falta en nuestra sociedad. Es una pena que tengamos que hacer ver esa necesidad, quiere decir que todavía tenemos muchas desigualdades. Ojalá no tengamos nunca que hablar de este tema, pero bueno, si estamos aquí es porque hace falta reconocerlo y verlo, ¿no? Y bueno, también es un día para reivindicar, es un día para hacer ver esa visibilidad, hacer ver también la igualdad salarial que nos hace falta y bueno, que necesitamos también puestos de responsabilidad donde se vean más mujeres y también necesitamos que, bueno, pues que no nos condicione el poder ser madre en un momento dado, ¿no? Que eso también en el deporte todavía queda mucho que trabajar. Es verdad que se está trabajando, pero todavía estamos en pañales. Bueno, a partir de ahí, bueno, pues es verdad que el deporte femenino está cambiando y estamos atrayendo más gente y está atrayendo mucha más gente, ¿no? O sea, poder llenar el Wanda Metropolitano con 60.000 personas, más de 60.000 personas, pues fue un hito. Pero claro, es un hito de un día. ¿Y los demás días qué hacemos? ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? O sea, nos hace falta todavía más continuidad en estos hitos, ¿no? Fue un récord mundial, pero bueno, es un récord. Pero necesitamos seguir llevando. Hay gente, familias, que fue la primera vez que llevaban sus hijos a ver un partido femenino. Y estamos en el 2019, ¿eh? En aquel momento que se hizo el partido. Bueno, pues todavía nos queda mucho recorrido y mucha cultura detrás. Luego hubo otro hito que me encantó, porque este es de la Liga Plata, de baloncesto. Y fue un récord histórico porque también se llenó, más de 13.000 espectadores. 13.000 espectadores que estaban emocionados, saltando, pues pasó igual. Era la primera vez que muchas familias llevaban a sus hijos a ver un partido femenino de Liga Plata, que estaban los de Canarias con el Movistar, y fue alucinante, el partido fue espectacular. De hecho, las niñas estaban emocionadas, no habían visto nunca tanta gente. O sea, que fue un hito, pero nos hace falta llenar esos estadios. Ahora ya con el COVID esperemos que lo superemos cuanto antes, ¿no? Pero les hace falta ese cariño. Y luego tenemos hitos muy importantes, por ejemplo, Vero Boquete. Vero Boquete ha sido una centrocampista pues, fantástica dentro de nuestro país y que ha sido la primera mujer que ha competido en una Champions League. Se fue al Paris Saint-Germain a competir. Pues claro, tener este tipo de iconos en nuestra sociedad pues algo muy importante. Ahora la tenemos en Utah compitiendo. Embajadora de la UEFA, pues bueno, ¿qué os puedo decir? Porque que es un hito y que al final nos hacen falta estos iconos para crear hábitos de sociedad, para crear, pues bueno, esa necesidad que necesita, perdón. Otra chica que os quiero destacar, Patricia García. Patricia es nuestra jugadora de rugby dentro de la selección de las Leonas, es una chica que ha promocionado, que le apasiona el rugby y lo sabe transmitir en redes. Si la seguís, de verdad os digo que es alucinante todo lo que hace. Ahora mismo se ha ido con Bimba, que salió el otro día. Se ha ido, en furgoneta se fueron a Inglaterra, a la primera liga profesional. Una primera liga profesional donde les pagan, donde están alucinadas de todo lo que están consiguiendo con el rugby, ¿no? Y realmente pues ha abierto una puerta que el rugby va a seguir creciendo a nivel femenino, que ya son fuertes, pero que van a seguir creciendo y tener a gente como ellas en estas ligas pues es algo muy importante para España. Tenemos a Marisol Casado, aquí os quería hablar un poco de las federaciones. Las federaciones deportivas, bueno, ya sabéis pues que tienen su estructura, su manera de gestionar y que no siempre gusta, porque yo he sido incluso muy crítica dentro del sistema muchas veces. Pero bueno, es verdad que para que veáis un poco la diferencia entre presidencias en puestos de responsabilidad, en puestos de presidencia tenemos solo a 3 presidentas.
socorrismo, salvamento, socorrismo, vela y remo. 3 presidentas dentro de 65 federaciones. Ese es el porcentaje femenino que tenemos en gestión deportiva. A partir de ahí, todo es por igual, prácticamente, ¿no? Entonces, todavía nos queda mucho que avanzar. Aún así, hay un estudio del Consejo Europeo donde se decía que España destacaba porque teníamos políticas, todas las federaciones tenían políticas que ayudaban a la promoción de la mujer y que estábamos por el tercer país. Primero estaba Francia, luego estaba Finlandia y luego estábamos nosotros. Hombre, que vamos avanzando, pero que tengamos esas políticas no quiere decir que de todo estemos ya al 50. Ni 50, es que no queremos 50, queremos igual. O sea, queremos por igual. Entonces, todavía cuesta mucho, queda mucho. Bueno, queda mucho en España, pero también queda mucho fuera, en el mundo. Entonces, claro, todavía nos encontramos que la mujer, por ir a ver un partido, pues, puede ser sancionada o incluso matarla. O sea que esto todavía nos queda mucho que movilizar en el mundo. Y en esta parte, bueno, antes que hemos visto Marisol Casado, que no he hecho la referencia, pero sí os quería decir que es la primera mujer, es ahora mismo la única mujer que es presidenta de una federación internacional, que tenemos muchas federaciones internacionales, pero Federación Internacional de Verano, de triatlón y miembro del Comité Olímpico Internacional. O sea, tenemos una de las máximas exponentes a nivel mundial y bueno, y a lo mejor algunos los conocéis y otras no los conocéis, os lo digo ya. Pero que estas son la gente o los iconos que tenemos que ir viendo y haciendo referente y importante esa noticia para que la gente lo conozca. Bueno, conclusiones. Yo la conclusión que saco es que nos falta todavía mucha cultura deportiva, muchísima, muchísima. Y para vosotros es una oportunidad, porque faltando cultura deportiva os hace falta tener ese interés por las cosas, por ver las cosas de otra manera, por hacerlas vender, por crear ese valor añadido que nos hace falta dentro de nuestra sociedad, en todos los ámbitos, para hacer ver las cosas de otra manera y enganchar a la gente. No puede ser que la gente solo conozca el número 1, pero es que el número 2, el número 3, el número 4, el número 5, el 6, el 7 y el 8 son importantísimos también en nuestra sociedad. Conocer sus caminos, sus esfuerzos, llegar arriba. Si llegan del octavo, llegan al primero, vamos, si habéis seguido ese recorrido, yo os lo digo por experiencia. Tengo conexión, Paloma me conoce desde muy chica y conexión mucho con EFFE también, con Adrián Huber en este sentido, y me conocía desde pequeñita. Yo me acuerdo en mi primera entrevista. ¿Qué tal en el Mundial del 96? Mundial de Sierra Nevada. ¿Qué tal te ha ido? ¿Te ha gustado la bajada? Y yo, sí. ¿Qué sensaciones has tenido? ¿Has notado el esquí bien? Y yo, sí. ¿Sierra Nevada estupenda? Sí, muy bonita. Claro, o sea, te imaginaros la primera entrevista, yo tendría 17, 18 años y la verdad, pues a mí el micrófono me lo ponía delante y salía corriendo. Yo decía, Dios mío, digo, lo que me espera a mí, esto por dónde viene, ¿no? Y luego con los años, bueno, ya me das un micrófono, ya veis. Pero sí es verdad que bueno, pues que luego esa conexión con ese deportista lo vais a tener para siempre, yo lo digo. Yo ahora mismo lo tengo como un amigo, como muchos de ellos, porque al final han sido parte de tu vida deportiva y han conocido tu espacio, ¿no? Y han sabido ver las necesidades y han sabido demostrar bueno, pues esa amistad y luego encima pues, hacer bien el trabajo haciendo visible una necesidad. Y con esto, pues, ¿qué os quiero decir también? Otra conclusión, que si veis injusticias en un momento dado, que veis algo que no os gusta, que levantéis la voz. Cuando levantáis la voz, la gente pone las antenas y cambian cosas. Y eso es importante, porque pensáis que a lo mejor, ¿para qué no oye nadie? Pues nada, esto no se va a cambiar nunca. Yo soy de las que insiste, soy perseverante, he sido deportista siempre desde chica y las cosas me han salido por trabajo, no han salido por arte de magia, han salido por esfuerzo, el trabajo y el sacrificio. Así que nada, esos son los retos que tenéis. Crear interés, introducir el valor añadido y utilizar la información siempre en positivo. Yo creo que eso es importantísimo porque al final estamos vendiendo a veces, fulanito no ha conseguido la tercera plaza. ¿Cómo
no, que no ha conseguido tercera plaza, vale, no la ha conseguido, pero hasta aquí ha hecho lo más grande para poder llegar, esta vez no ha sido, pero la siguiente podrá serlo. O sea, ver también la noticia desde otro ángulo es importantísimo. Y bueno, nada, así que desearos lo mejor, yo ya le doy... Es verdad, bueno, para acabar, antes habéis visto las diapositivas y era un poco por los mensajes que dan las deportistas, no las doy yo, las dan otras chicas que están en lo más alto y que al final eso en tu vida diaria pues también te puede ayudar a motivarte, ¿no? Entonces es importante también que escuchéis a todo lo que tenéis alrededor. Y nada, luchar por lo que creéis y muchas gracias. Universo Mujer, lo que me ha faltado. Sí, luego si no retomamos la... Me ha faltado Universo Mujer, si queréis os lo cuento o dejamos a Paloma ya, ¿no? Sí, luego si no volvemos sobre Sí. el tema. Comentabas que la visibilidad, ahora hay mucha más, pero bueno, sí, es algo efímero, ¿no? Todavía. Paloma, ¿nos puedes contar un poco cómo ha cambiado, ¿no?, el periodismo en este sentido, ¿no? Ahora se ven más a las mujeres en el deporte, pero se ven todavía poco. Bueno, buenos días a todos. Seguramente a lo mejor alguno de vosotros ahora le ponéis cara a cuerpo a una voz que habéis oído durante muchos años haciendo gimnasia, patinaje. Yo nunca hago fútbol, así que no me esperéis ahí porque no voy a estar. Y os he preparado un poco la ponencia sobre, un poco en la línea, porque hay muchas cosas que me han recordado lo que ha dicho María José, sobre la invisibilidad de la mujer en los medios de comunicación. Yo trabajo en Televisión Española desde hace 34 años, con lo cual... Cuando yo llegué había 5 mujeres dentro del periodismo deportivo, que es un periodismo dedicado fundamentalmente y más en aquella época a los hombres, destinado a los hombres, con un lenguaje masculino y donde la presencia de la mujer era raro. Es verdad también que solo había una televisión, ahora hay más y hay más pantallas en donde pueden aparecer las mujeres y parece más habitual, ¿no? Pero siempre en un segundo plano, nunca veréis a una mujer dirigiendo un programa, ni presentando el chiringuito, ni nada por ese estilo. Está un poco como de mujer florero, de auxiliar. Yo he hecho siempre transmisiones, he estado como redactora, también como editora, como directora, y lo que he hecho ha sido tratar desde mi punto de vista de romper un poco la dinámica de que siempre aparecen los mismos con las mismas armas, con los mismos tiempos y menospreciando y maltratando directamente el deporte femenino. A base de estudiar y de ver y de comparar, me he llegado a especializar en lo que es la cobertura del deporte femenino en los medios de comunicación. Y os he hecho una ponencia que, a ver, espero que os interese y que, como decía antes Joseba, veáis, seáis lectores y consumidores de medios de comunicación de una manera crítica. Esta ponencia lo he presentado también en varios foros, una de las veces en un colegio mayor en la Universidad de Madrid, y uno de los rectores, uno de los dirigentes de allí, lo que me dijo es: menos mal que me lo has presentado porque yo no había caído en la cuenta. Vamos a verlo y luego lo veis, porque hay veces que hasta que no te lo explican y lo ves, tú no caes. O sea, tenemos la cabeza tan acostumbrada a ver solo la parte inicial y no ir al trasfondo del asunto que pasa desapercibido a tus imágenes, a tu cabeza, las barbaridades que vemos. Las mujeres en el deporte han superado muchas barreras. Es verdad que, como decía María José, no estamos donde estábamos, pero todavía nos queda mucho. Estamos intentando buscar la equidad y la equiparación con respecto a los hombres en todos los terrenos, pero también en el mundo del deporte. Salvo en el deporte olímpico, en donde se produce una cierta equiparación, y en el alto nivel hay un poquito más de igualdad, pero un poquito, no quiero decir 50-50. Hace 2 años la editorial Santillana, que seguramente vosotros habéis estudiado como yo, es una editorial que se dedica a los libros de texto, me encargó que hiciera un libro que se llama El papel de la mujer en el mundo del deporte, en donde estudié profundísimamente todo el mundo del deporte, no solo en España, sino fuera. Y dije, bueno, esto es algo que pasa solo en España. Para mí, chasco, me di cuenta de que, salvo en los Juegos Olímpicos, en el resto del mundo pasa lo mismo.
En el periodo olímpico, las mujeres y los hombres se equiparan en la información olímpica más o menos al 50%. No 100%, o sea, no 50-50, pero muy aproximado. Pero es que acaba el periodo olímpico y hacen rum y vuelven otra vez los periódicos. O sea, esto es mal de muchos consuelo de tontos, bueno, pues algo por el estilo. Sé que no debe ser así, pero sabiendo que pasa también en el resto del mundo, que no somos los únicos, pues me consuela, ¿no? Pero ahí hice un estudio muy, muy profundo, no solo de las mujeres como deportistas, sino también de las mujeres en la gestión deportiva, en donde la pirámide es prácticamente igual que en España. A medida que vamos subiendo de categoría, nos encontramos cada vez menos mujeres, hasta llegar a las 3 de las 65 federaciones españolas dirigidas por una mujer. Hemos superado barreras, pero no ha sido suficiente ni casualidad. Estas mujeres se van incorporando poco a poco a medida de que ellas mismas van tomando los hábitos del deporte masculino para meterse dentro de ese mundo que les hace inaccesible. Pero poco a poco van rompiendo y van entrando en ese mundo, hacen más o menos compatible. A medida que va pasando el tiempo, y que las mujeres van entrando, a los hombres les va pareciendo más normal el hecho de que aparezcan las mujeres y que se metan dentro de su mismo ámbito en igualdad de condiciones. Pero no debería ser así. La mujer debería seguir siendo mujer y el hombre debería ser siendo hombre, y no tiene por qué modificar la personalidad de la mujer para pasar a un mundo masculino, sino que deberían convivir de una manera natural. Pero bueno, si esa es la vía, y esa ha sido la vía hasta ahora, bienvenida sea. Pero yo creo que cada uno tiene que mantener su propia identidad como ser humano, ¿no? Estos son los datos del Consejo Superior de Deportes, que hace los análisis de todas las federaciones. El último que ha hecho ha sido el de 2018, que presenta los de 2017. Yo creo que con la pandemia todavía no han podido sacar los datos del año pasado, pero como veis el número de licencias que hay y el número desde 2012 del tanto por ciento de mujeres que practican deporte federado. Estos son licencias deportivas, y cómo las mujeres en 2017, seguramente en 2018 haya subido un poquito, sube muy poquito, pero estamos ya en torno al 22 y pico. Yo espero que cuando salgan los datos ya actualizados estemos en el 24, que tampoco es para tirar cohetes, pero bueno, siempre es bueno. Vamos a ver la parte positiva del asunto, es que va creciendo el número de mujeres federadas que hacen deporte, porque luego deporte familiar también hay mucha gente que sale a correr y no tiene una licencia deportiva, vamos. Por si os habéis preguntado cuáles son las mayores licencias de deporte femenino que hay, pues gimnasia es la que tiene el 91,40% de licencias, después voleibol, ballet deportivo, hípica y patinaje. Luego las que menos, caza me parece que era, y ajedrez o algo por el estilo. Pero bueno, el incremento de las mujeres participando en el deporte es claro, y sobre todo quizá en el mayor hito deportivo que hay, que son los Juegos Olímpicos, se ve claramente. En el último ciclo, el de Juegos Olímpicos de 2014 en Sochi y Olímpicos de 2016, se ve en deportes de invierno un 60-40, pero casi en los Juegos de Río se llegó. Estábamos en un 46 y un 54. Se esperaba que en Tokio las previsiones serán llegar al 50%. Veremos el año que viene a ver si conseguimos llegar a ese 50%. Pero lo curioso es que en España es el deporte femenino el que en los últimos años ha roto la barrera de las medallas. Así, la delegación española se ha convertido en la proveedor, digamos, de medallas en los Juegos Olímpicos en los últimos 2 ciclos olímpicos, tanto en 2012 como en 2016. Fueron las mujeres las que consiguieron más medallas dentro del equipo olímpico español, y eso hay que verlo. Este es en el mundo de los resultados deportivos, pero ¿qué pasa en la gestión? Como decía María José antes. Esta es la participación en el Comité Olímpico Internacional. Son datos de 2018. Este año ha habido telemáticamente también cambios, no me ha dado tiempo a cambiarlos, pero bueno, algún cambio sí que ha habido, pero vamos a darlos como buenos. En el Comité Ejecutivo hay un total de 3 mujeres y 12 hombres, es decir, un 25%. Miembros del COI siguen siendo en rojo, como veis, las imágenes, o sea, los números, las cifras de los hombres, pero sigue decantándose la mayoría por la presencia masculina frente a la femenina. Y eso que desde el Comité Olímpico Internacional, tanto en la época de Samaranch como Roig, como Tomás Bach, ahora están promocionando, porque es el espejo en el que se miran todas las federaciones, y están promocionando esa equiparación y están peleando y haciendo la Comisión Mujer y Deporte, en donde está Marisol también,
para que haya igualdad y para que el número de deportistas retiradas se incorporen a la comisión de atletas, en fin, promocionar y que la presencia de la mujer sea permanente y constante, que no decaiga. En el Comité Olímpico Español, son datos de 2019, hay 125 miembros entre unas categorías y otras, de las cuales, pues ya veis la diferencia, 19 mujeres frente a 130 hombres. Ahí hay una disparidad de cargos tremendo, y estamos hablando del Comité Olímpico Español. Si vemos en la gestión en el deporte, en el Consejo Superior de Deportes, es el que más equiparado está, un 43,75 frente a un 56 de hombres. El Comité Olímpico es brutal, un 90%. En las federaciones, como antes decía, Federaciones Deportivas Nacionales, 96 frente a 3%. Este año, ahora en septiembre, ha habido elecciones tanto en triatlón como en baloncesto, y en la junta directiva de ambas federaciones hay más mujeres que hombres, con lo cual ya empezamos a romper un poquito la racha. Y el personal técnico, bueno, pues fundamentalmente mayoritariamente masculino frente a un 19% femenino. ¿Qué pasa con los medios de comunicación? Pues que tenemos una herramienta tremenda, que es especialmente la televisión. La prensa la lee menos, la radio también la escuchan menos, pero la televisión es la que más impacta, porque sobre la vista y el oído prevalece la vista. Yo hago una transmisión y a mí se me rompe el audio, tú puedes seguir tranquilamente la transmisión, o María José puede seguir esquiando, que yo me he callado porque se me ha roto el micrófono, pero tú te enteras de lo que ha hecho. Mientras que si estamos en la radio y se me va el audio, se nos ha ido la luz. Es que pensamos, ¿qué pasaba aquí? O sea, como que se nos ha ido la luz. Tenemos mucha responsabilidad los medios de comunicación. Yo creo que somos conscientes, pero pasamos mucho también. Lo que digamos se va a tener en cuenta y va a ser fundamental. Tenemos que ser los responsables de dar esos mensajes de equidad en la información, de eliminar los estereotipos de género. Ahora os voy a enseñar ejemplos, para que esto no sea todo teórico, sino que lo veáis, que os impacte. De difundir, lo que dice María José, los éxitos de la misma manera que los de los hombres. De especialmente ser cuidadosos con el lenguaje, porque nos están oyendo, y estas gracias que antes, estos chistes gruesos y vulgares que antes se hacían y que hacían tanta gracia, ahora no tienen espacio. Yo creo que desde mi punto de vista no tienen espacio, mucho menos en los medios de comunicación. No estamos en la barra de un bar, ni estamos en la tertulia con los amigotes en casa haciendo chistes sobre el aspecto físico de este o de la otra. No, estamos en un medio de comunicación, un servicio público, como dice María José, eso lo llevamos los de RTVE, tanto la radio como la prensa, como la televisión metida en la sangre. Somos un servicio público y tenemos que, a veces en contra de nuestras propias opiniones o nuestros propios deseos, difundir un mensaje que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que tú piensas, pero el servicio público es eso, y lo tenemos ahí metido como la gota malaya, cae, y es permanente el trabajo de servicio público como difusor de ideas, entretenimiento, educación. ¿Quién nos dice que no hay un niño pequeño ahí jugando con sus cosas, pero está oyendo lo que está diciendo la tele aunque no le preste atención? Y esto que está diciendo la tele a lo mejor lo está oyendo el niño y se queda con la copla, ¿no? Y tendríamos que tener una guía de las buenas prácticas en todas las televisiones. Como servicio público hablo de RTV porque es la televisión pública, pero Antena 3, Telecinco, cualquier otro medio es también un servicio público, tiene una licencia pública para poder emitir. Pero se entiende como empresa privada y bueno, parece que están eximidos de ese asunto. Todo esto es palabrería, pero hay que demostrar todo esto que estoy diciendo. Y qué mejor que demostración que los estudios que han hecho otras personas. Una de ellas es Clara Saiz de Baranda, que es una doctora en Ciencias de la Información y que hizo la tesis doctoral estudiando desde 1979 hasta 2010 4 periódicos, los 4 periódicos deportivos, el AS, el Mundo Deportivo, el Sport y el Marca. Casualmente, Chantal Reyes, que es de la Universidad del País Vasco, hizo la misma tesis en un periodo más corto, pero años después. Y dije, pues este va a ser el baremo fenomenal de poder comparar la evolución. ¡Qué chasco! Esta es la realidad. En rosa os he puesto
la información de que en esos años de estudios, o sea, la tesis debe ser como 300 y pico folios, yo me la leí y saqué las conclusiones. La información masculina en la tesis de Clara es el 92,24%, en las mujeres un 5%, y neutro, cuando se habla neutro entiendo como equipos, no llega al 3%. En titulares los hombres aparecen un 40%. Las mujeres en ese periodo del 79 al 2010, un 1,55%. Y el neutro, 34%. El contenido deportivo, mayoritariamente contenido, informaciones, entrevistas, reportajes dedicados a los hombres. Al 2% las mujeres y al 2,4% equipos, competición universitaria, en fin, estas cosas. Digo, bueno, pues vamos a ver Chantal, que es más moderno, ya tenemos otra mentalidad, estamos en otra etapa. ¿Veis las conclusiones? Las informaciones en la tesis de Chantal en 2016, 89%, un 6%, ha subido un 1%. Ojo lo que hemos mejorado. Y en el término neutro, pues un 4%. En los titulares, ahí ya dices, bueno, pues cuando ves que los hombres están en 35, digo, irá a las mujeres. No, irá al neutro. Los titulares del deporte femenino, un 1,5 si es deporte individual y un 0,94 si es un deporte de equipo. Y el contenido deportivo, 90%, aquí seguimos siempre. No conseguimos pasar en los últimos 40 o 45 años en la información de prensa deportiva del 10%, o sea, no llegamos ni al 10%. ¿Cuál es el género periodístico que vosotros veis a ser periodistas fundamental? Los breves. Ahí somos las reinas. En las breves, en la página pequeña, o sea, titulares, fotos, nada. En una información, imaginaos, de triatlón o de una carrera popular que ha sido mixta, que es la misma distancia para hombres y para mujeres, el titular siempre irá, Pepito Pérez ganó la prueba de no sé qué, fulanita en pequeño, quedó segunda o fue la ganadora en la prueba femenina. Y la foto siempre será masculina. Nunca, o sea, la misma prueba, el mismo dinero. Bueno, el mismo dinero, ya hablaremos de los precios, los recompensas, porque todavía esa equiparidad, igualdad en cuanto a los premios, pues es muy evidente que siempre van más cuando no te regalan un equipo en donde hay un sujetador o alguna cosa de estas que sale de vez en cuando, que ya es hasta ofensivo para las mujeres, ¿no? Al hombre una copa y a la mujer una camiseta, cosas de este tipo, ¿no? De la desigualdad. Pero bueno, las reinas del género periodístico del deporte femenino son los breves. Las conclusiones, en rosa las conclusiones que saca Chantal, que saca Clara, y en azul Chantal. El contenido es para hombros, frente Chantal, que dice predominio absoluto de los hombres. El resto, ni seguimiento. El deporte estrella, en las conclusiones de los años anterior, el fútbol. No ha cambiado nada en la categoría femenina. Deporte estrella, el tenis. En el deporte femenino y deporte estrella en la tesis de Chantal, el fútbol femenino, algo hemos ganado. La mujer como noticia, un 5%, la mujer como noticia, un 8,21%. En titulares, 63, casi 64% los titulares masculinos en la etapa anterior y en la etapa reciente, ausencia de firma. Eso es el ninguneo ya directamente. O sea, una noticia que no venga firmada es como, me importa tampoco que, ¿para qué le voy a poner la firma? ¿No? ¿Para qué la voy a firmar? Y en cuanto a entrenadores y directivos, pues 0 en la etapa anterior. Ahora, de vez en cuando, aparece alguna mujer que dirige o que entrena o que tiene un cargo o que se hace cargo de los equipos nacionales, ¿no? En cuanto a los estereotipos, esta es la nube de palabras que aparecen cuando nos referimos a los deportes femeninos y su información. Belleza, sirenitas, curvas, guapas, esas que a mí me enferma, pero vamos. Conclusiones comunes de ambas. La información sobre el deporte femenino, siendo muy generosos, un 10%. La información del deporte masculino, 90%. El monopolio del fútbol, es una mancha de aceite que barre todo. También entiendo que las empresas son empresas que tienen que tener resultados, económicos fundamentalmente, por encima de los, en cuanto a oyentes, y eso lo trae el fútbol. En una radio o en una televisión hay tantos anunciantes que aportan tanto dinero, siempre y cuando la gente lo ve, y la gente lo que ve es fútbol. Entonces,
ahí no puedes competir, pero hombre, algo al servicio público pues ya sería conveniente, ¿no? Como os decía antes, el género periodístico fundamental de la información femenina es el breve, y la ausencia de firma, que a mí me parece hasta molesto, ¿no? El hecho de que importemos tan poco que ni nos firmen las noticias. Las conclusiones comunes, pues un lenguaje exclusivamente para la información femenina, el de deporte femenino, exclusivo e infantiloide. Muchas mujeres aparecen sin nombre. El masculino genérico, la feminización del lenguaje, la identificación sexual en el ámbito del deporte masculino es la profesionalización, en el deporte femenino es si está casada, si se ha incorporado, si ha sido madre, aspectos que habitualmente en el mundo masculino ni aparecen, o sea, no interesan, pero cuando parece que esto sí que interesa cuando es una mujer la que hace el deporte, ¿no? Una dependencia siempre de un órgano masculino, o sea, de una capacidad. Las chicas las jugadoras algo que ocurre muy poco en la categoría masculina, y el orden de la aparición siempre será hombre-mujer, como antes decía, en una prueba mixta siempre se dirá antes el resultado del hombre y después el de la mujer. La fotografía en las noticias fundamentalmente masculina. Pero ¿qué pasó en los Juegos de Río? Que se hizo un estudio muy interesante. Yo estaba allí, yo estaba a lo mío, y cuando volví fue cuando me preparé y vi cómo se había tratado. Muchos comentarios realizados por los espectadores son los que te llegan ahora a través de las redes sociales y que te rebotan lo que está pasando y lo que la gente está viendo en su casa. Los titulares de prensa, las redes sociales, las narraciones de los comentaristas, esos fueron un poco las bases. Teniendo en cuenta que en Río las mujeres fueron un 45% la participación, dices, bueno, pues venga, pues habrá más o menos el 50% de competición masculina-femenina, pero no, estamos siempre en lo mismo. Mensajes sexistas, mensajes menospreciantes, no se le da el valor que tiene al deporte femenino ni a los resultados de las mujeres, sino que se ensalza siempre a los hombres. Y aprovechando esta circunstancia, la Universidad de Cambridge hizo durante el juego una batida y un análisis de redes, como antes hacía Joseba, de 160 millones de palabras y sacando conclusiones. La competición masculina recibió 3 veces más espacio o tiempo que la competición femenina. Cuando se habló de mujeres se comentó su estado civil, la edad, la apariencia, que no tiene nada que ver con el deporte que estaban practicando. En todas las competiciones femeninas se incluía femenino. Tú dices un partido de fútbol y ya tu cabeza ya asocia a un partido de fútbol masculino. Tienes que decir fútbol femenino. Y los términos que más se utilizaron para las deportistas: embarazo, edad, mayor, soltera y casada. Para los hombres, rápido, fantástico, real y fuerte. En los Juegos Olímpicos, los medios de comunicación se refirieron a las competiciones de esta manera. En masculino, genio, dominar, batalla y ganar. Y si es femenina, competir, luchar y participar. Que es importante el término que se utilice, porque hay un rango épico en la competición masculina que no atribuyen a la competición femenina. Fijaos, sed críticos con lo que leéis, porque esto lo ponen, pero no, nos pasa desapercibido. Espera. Y la realidad en la prensa real. Ahora es cuando vienen las imágenes. El punto de vista masculino, las muñecas suecas. Esto es publicado, ¿eh? El equipo, bueno, de la delegación femenina sueca, pues chicas rubias, claro, a ver cómo son. Nosotros somos más morenos. Bueno, pues las muñecas rubias. 10 caras bonitas que se verán en Río. Mirar el toque sexista que hay por detrás. O sea, no vamos a ver 10 mujeres que marcarán hitos deportivos históricos en Río. No, las caras bonitas. Que chicos había guapísimos también, ¿eh? Ojo. Esto causó mucho bulle-bulle en las redes sociales. De buenorras a olímpicamente atractivas en cuestión de una hora tras el sinfín de críticas. Por lo menos tomaron en consideración las críticas y el titular cambió. La lista de buenorras, esto lo hizo El Mundo, que no estamos yéndonos a no sé dónde, la lista de buenorras internacionales en los Juegos de Río, y luego ya cambian y la lista de las atletas olímpicamente atractivas.
que tampoco tiene un pase, pero bueno, ya, menos bruto que el otro. Esto es el Marca. Esta es la portera de la selección de Angola de balonmano. Una mujer muy grande, muy gorda, o sea, evidentemente no tiene los medios que tienen en Alemania, pues bastante tienen con tener un equipo. Teresa Almeida, una portera sin complejos. Esa misma noticia y esa misma foto pasa al tuit, todavía más degradante. Si ya me parece innecesario poner una foto así, todavía me parece más innecesario que en la web, en el Twitter, pongan esto. ¿Por qué? Mirad los 3 emoticonos de abajo, una hamburguesa, unas patatas fritas y un gatito descojonándose de risa. A mí eso me parece humillar, me parece molestar, me parece innecesario. Somos periodistas, somos serios. No estamos de coña ni de chunga con los compañeros, ni en el bar, ni en la casa. Hay que tratar a la gente con respeto, porque si tú quieres que te respeten como periodista, tú tienes que respetar al deportista. Aunque sea una señora que está fuera de kilos, ya lo veo, pero me parece innecesario restregárselo por la cara. Pero no somos los únicos, es que los italianos igual. El equipo de tiro del equipo italiano, el trío de las gorditas, venía sido de las rellenitas, buscan el milagro olímpico. Lo mismo, allí también hay gente crítica que le parece ofensivo esto y arranca y empieza a quejarse y entonces luego se tienen que disculpar. Se disculpan con el trío de... Y además seguramente lo hará gente que no tiene ni idea de tiro, o sea que... Los Twitter, que fue una fuente de información. Grande, está grandota por todos los lados. No sé si se ve muy bien arriba, se ve bien, ¿no? Grandota por todos los lados. Pues esta es una foto con una intencionalidad clarísima de resaltar el pecho de esta jugadora. Da gusto verla. Con esta hicieron un monográfico de una atleta que era de Pértiga. Este es uno de ellos en el Instagram. Saltar, correr, no sé si es peor la foto o los titulares, el pie de foto. Saltar, correr, andar, dormir, no hacer nada o hacerlo todo. Da gusto verla en general. Aquí hay un mensaje sexista que me parece que hay que censurar y hay que decirle, señor, tú eres un golfo. O sea, pero a ti te gustaría, que es lo que yo siempre digo, a ti te gustaría que dijeran esto de tu hija en un medio público. Ofensivos, talentosa como un hombre. Simone Biles es un animal gimnástico, tiene una potencia de piernas, pero ¿por qué la tienes que comparar con un hombre? Es que hace cosas, ejercicios tan difíciles como los de los hombres y mejor que ellos, porque el último que ha hecho un triple doble en la primera diagonal de suelo que hace, la hace mejor que cualquiera de los chicos que hacen esa misma combinación. Pero ¿por qué la tienes que comparar? Déjala a ella como mujer que defienda su nivel y defienda su gimnasia. Compara a los hombres en su terreno y compárala con otros hombres, pero no la compares. Yo creo que esto le minusvalora. Habrá gente que no tenga la misma opinión que yo, pero yo creo que minusvalora comparándola con un hombre. ¿Qué me decís de esta foto? Una sesión de entrenamientos de Mireia Belmonte en Río y ponen esta foto, que tiene un marcado carácter sexual. Esto es España, esto es el Marca, Claro, vuelcan las citas, todos los Twitter, pero qué vergüenza, anda que no había otra foto, tal. Y encima el editor dice que, joder, que es que ¿cómo vemos los demás? Digo, ¿cómo vemos los demás? Al cabo del tiempo, al cabo de las horas, cambia y pues los 7 días de Mireia. Anda que no había fotos, no podía haber puesto esto antes y evitar el escándalo anterior de esto, en donde se ve prácticamente el pene del chico rozando con el culo de Mireia. ¿Es necesario esto? La ninguneación o invisibilidad. La mujer de los Osos, del equipo de fútbol americano, del lineman, ¿cómo se llama esto? El que va por la línea, gana una medalla de bronce hoy en Río. O sea, ni siquiera dicen el nombre de ella. Solo dicen lo que hace su marido, que es la mujer de un jugador de fútbol americano. Cory Cottrell se llama, y además es la que ganó a Fátima Gálvez en la final de tiro que perdió el bronce, Fátima Fucarta. Pero es la sin nombre, o sea, es que nos da igual y lo dan por bueno. Pues no deberíamos darlo por bueno. Esta chica ha sido medalla de bronce olímpica, con toda lo que cuesta llegar a unos Juegos Olímpicos, las eliminaciones, estar en la final, aguantar el tipo.
No, la conocen porque es la mujer de un jugador de fútbol americano. Sin apellido. Serena, a un paso de alcanzar las leyendas, así de colegueo, porque como yo ceno con Serena todos los días, pues la llamo Serena, porque la voy a llamar Serena Williams, como a Sergio Ramos. No, Sergio. Vamos a llamar Sergio Ramos o a Cristiano Ronaldo. Entonces, no puede ser, hay que ser crítico con esto. Especialista de esto y del lenguaje y de la utilización es Susana Salazar, una profesora de la Universidad de Málaga, y otro, José Luis Rojas, también de la Universidad de Sevilla, que también tratan mucho el tema de la igualdad. Es interesante siempre ver estos especialistas, porque siempre aprendes mucho de ellos. Nada como un hombre. Katy Ledecky fue una fiera en los Juegos de Río. Nada como un hombre. Es lo mismo que con Simone Biles, talentosa como un hombre. ¿Por qué la equiparamos? ¿Por qué no le damos su mérito, su espacio, su nivel, su preparación? También se levantará a las 5 de la mañana como el resto. La presencia masculina. Los comentaristas de la televisión americana, la NBC, atribuían el éxito al marido. Yo digo, coño, la que se está tirando a nadar es ella. O sea, el marido es el entrenador. Vale, muy bien, su parte tendrá, pero la que se está tirando allí a nadar y peleando y teniendo su cabeza es ella. No repartamos la responsabilidad ni el triunfo solo por el marido. Presencia masculina. Esto es la final de rítmica. David Bilbao, protagonista de la semifinal de gimnasia rítmica. Toma ya. Esta chica quedó sexta, esta fue diploma olímpico. Nevianova se llama, es de Bulgaria. ¿Y qué pinta Bisbal en la final olímpica de Río? Pues porque utilizaba para su ejercicio el Ave María, me parece que era la canción, o Santa María, como se llame, no sé cuál era la canción. Tampoco es que me interese mucho, ¿no? Pero hombre, estamos hablando de unos Juegos Olímpicos. Pongamos a cada uno en su sitio. Es que si cuando haga un ejercicio con Chopin o con Beethoven o con Coldplay, pues también, en vez de resaltar el mérito que tiene lo que ha hecho, digamos la música que ha hecho, que también es interesante, pero no de tal manera que la ninguneemos. Con Carolina en los primeros años se han cubierto gloria, ¿eh? Carolina Marín, la niña que admira a Nadal, primera no asiática en ganar el Lona de Noticias. A mí, desde luego, lo de la niña que admira a Nadal lo hubiera quitado. También admirará a otros. Déjala, no la compares con nadie. Ella tiene peso por sí misma. Rivas, el hombre que convirtió en oro las rabietas de Carolina. Esto pasa todos los días. Y son diarios españoles, no estoy hablando de Clarín o prensa un poco más, no sé, más exhibicionista, más. Y hasta se ha echado novio. ¿Qué me decís? Qué suerte, ¿eh? O sea, ¿a mí qué me importa? O sea, ¿qué me importa su vida privada? Dejad a la deportista que brille por sí misma. O sea, esto está fuera de lugar. A un hombre, a Djokovic, no le preguntas ¿qué tal los hijos? ¿Qué tal han dormido esta noche? Si no se lo preguntas a Djokovic, ¿por qué tienes que hacer este tipo de comentarios? José Mota hizo un sketch también hablando con Garbiñe Muguruza, le preguntaba lo mismo y le decía lo mismo, entonces ella alucinaba, fue muy gracioso. Es como llevar un poco al absurdo las preguntas que hacen los periodistas o que hacemos los periodistas, ¿no? Lidia Valentín, un Hércules con maquillaje. Pues es que, chico, el ABC, yo os pongo la fuente para que veáis lo que hacemos, ¿eh? Una mamá contracorriente. Pero ¿qué más me da? Si bastante mérito ha tenido que hacer, que ha tenido que organizar Mayán en su vida deportiva para buscar el momento en el que se queda embarazada. Alguien lo verá como un mérito. A mí me sobra en la información deportiva olímpica. Ya sé cuál es su vida olímpica. Pues María José, fíjate si sabrá cuál es la parte privada de cada uno de los deportistas. Pues lo sabemos y estamos en el día a día con ellos. ¿Nos importa para el resultado? No, o no debería importarnos, ni de unos ni de otras, ninguno. Mustafina reaparece en los campeonatos hecha una madre. Pues aquí yo también, ¿qué quieres que te diga? Si ella misma es una fiera haciendo gimnasia, es el icono, es el pegamento del equipo ruso de gimnasia femenina. Pues todavía tiene eso más mérito, pero a mí me sobra en la competición. Estamos hablando de gimnasia y de competición. Deporte a segundo plano.
Winifred Fernández, la belleza dominicana por la que nos encanta el vóley. ¿Cuántos partidos de vóley habrá visto el pollo que ha hecho este titular? O sea, ninguno. Y no lo va a ver en su vida. O sea, el deporte a segundo plano. Lidia Valentín, la exuberante belleza de la olímpica de bronce. También yo creo un poco la responsabilidad de los deportistas de dejarse hacer estas fotos, este tipo de fotos. No digamos todo que somos los periodistas, pero hay veces que dices, oye, no, mira, esa foto no la pongas, ¿eh? O qué fotos vas a hacer, o qué fotos, déjamelo, revisa tú también qué es lo que te están poniendo y acepta o no aceptas, o permite o no permite. Pero si queremos dignidad en el deporte y en las mujeres, tenemos también nosotros que poner como deportistas nuestro límite, ¿no? ¿Qué me decís? Deporte a segundo plano. Botas, buena. O sea, se supone que es una amazona y sale así. Hablando de deporte y de épica. Este es el Ciclón Bouchard. Victoria 6-0, 6-4 con un atractivo modelito. En titulares de las. Y que se le ve la tripa. Pues sí, se le ve la tripa. Y también a Nadal a veces se le sube la camisa. Pero es que me parece que está fuera de lugar. Garbiñe buscará las semifinales de Monterrey ante la novia de Kyrgios. Otra vez volvemos al anonimato. ¿A quién destacamos? Al novio, a Kyrgios, que es un elemento también. Y como a lo mejor a la novia no la conocemos tanto, pues ponemos la percha de acordarnos de Kyrgios y relacionarlo con ella. Innecesario. Entrega de las... Robin Van Persie, James Rodríguez y una mujer. Tú, por ejemplo, o tú. Los candidatos a quedarse con el mejor gol del año. Ole ya, ole mis niños. Eso en televisión española también en la retransmisión es que no sabían ni cómo se llamaba. O sea, ya os digo yo que también hay para todos, ¿eh? Tenemos para todos, no porque yo defienda... No, hay para todos. Los mejores traseros del deporte. ¿Es necesario esto? Hay realizadores de televisión que se dedican a ver en los tiempos muertos caras, y no digo ya así, culos. Esto, lo de los culos, antes era un día a día, en las competiciones de atletismo especialmente, que hay muchos ratos ahí tiempos muertos. Esto yo creo que ahora el código ético nos impide hacer este tipo de cosas. O sea, no deberíamos aceptar este tipo de cosas. Cuando salen estas cosas, tiene que haber quejas a la televisión que lo esté haciendo para que esto no se permita. José López define a Noelia Arroyo como una peluca rubia con los labios bien pintados. Esto es un titular de un gerente, un director deportivo. Ella nunca ha necesitado un príncipe que la salve. Qué bonito. Pero esto que es de los Juegos de Río, hace 15 días, en el mundo, Miley Cyrus, de niña buena a Pilingui y otra vez niña buena. El mundo. Yo llevo toda mi vida peleando por eliminar este tipo de lenguajes, de fotos, de gestos. Cada vez que llegan los becarios a la tele y me toca un poco estar con ellos y supervisarles para ver, para orientarles y tal, les digo, cuidad con esto. Tenéis la responsabilidad de lo que decís vosotros, no sabéis a la cantidad de gente que llega y tenéis que sembrar para que esto deje de ocurrir. Luego también cada uno depende de su educación, de su ética, del respeto que le han enseñado por los demás, y yo creo que eso también forma parte de la ética periodística que muchas veces en las facultades no nos enseñan. Pero el sentido común nos tiene que decir que este tipo de lenguaje no se tiene que admitir. Y es más, no es que no se pueda admitir, es que no podemos mirar para otro lado, es que tenemos que sacarlo a la palestra y que se vea y que seamos conscientes de lo que todavía seguimos publicando, emitiendo y diciendo. Tenemos que censurarlos y tenemos que ser críticos y no permitirlo, porque es que si no, no va a haber vuelta de hoja. Nosotros muchas veces, María José y yo, hemos coincidido en foros hablando de igualdad, de mujer y deporte. Hablamos fundamentalmente para convencidos, y los que vienen son personas que piensan como nosotras, ¿no? de igualdad y de equiparar. Pero si cada uno, con que salga uno de aquí que lleve un mensaje crítico, que en su cabeza de repente se dé cuenta de que tiene que ver más allá del titular y que tiene que combatir este tipo de titulares, yo ya me doy por satisfecha.
para que vosotros a vuestra vez expandáis la idea de que hay lenguajes que ahora mismo no son convenientes ni permisivos y que ni siquiera como gracia, yo en mi entorno, mis sobrinos, mi familia, no permito, cuando dicen alguna coñita de estas así en plan gracioso, es que yo le censuro, no me callo. Antes me callaba, ahora ya no me callo, digo, anda, que te habrás quedado a gusto, ¿eh? O sea, eso está fuera de lugar. No, estamos en el siglo XXI y estamos buscando porque las mujeres a las que están matando y por malos tratos no ocurra. Es que tenemos que empezar desde todos los sectores, cada uno desde su herramienta y la mía son las transmisiones deportivas y luego pues la especialización que he tenido ahora con esto del mundo del deporte, pero nos queda mucho camino por hacer y espero que seáis conscientes y que seáis críticos a la hora de ejercer el periodismo y que seáis respetuosos con el mundo del deporte femenino y con los titulares y las fotos que vayáis a publicar en el futuro. Gracias. Bueno, queda clarísimo que queda muchísimo camino por recorrer y además te agradezco que hayas traído estos ejemplos porque creo que es muy necesario verlos. O sea, nos pasan desapercibidos todos los días y cuando los ves y además los ves todos de golpe dices, madre mía, o sea, qué importante es cómo contamos las cosas. En el Consejo Superior de Deportes muchas veces hablábamos de que incluso el término deporte femenino es que no se debería utilizar porque es deporte sin etiquetas. Selección femenina de fútbol, selección masculina de fútbol, pero el deporte, ¿no? Entonces intentábamos, pues eso, evitar ponerle una etiqueta al deporte, ¿no? Hablar de mujeres en el deporte, pero deporte femenino en sí, ya solamente eso, pues ya encierra un prejuicio, ¿no? El hecho de que haya que decirlo ya simplemente es algo que deberíamos mirar. Imagino que, no sé qué hora tenemos y ya podemos abrir el turno de preguntas, hay muchas preguntas, ¿sí? Bueno, voy a empezar yo para romper el hielo. Después de ver esto, de escuchar a María José, me gustaría preguntaros qué hemos hecho mal para que el deporte sea uno de los sectores en los que va con más retraso, ¿no? Porque, o sea, realmente hay otros ámbitos como la política o que sí, que se ha avanzado más, no se llega a la igualdad total, pero sí que es verdad que vemos una periodista en un formato como Las Mañanas, ¿no? Que es un programa como Ángeles Barceló, Pepa Bueno, que marca el día informativamente, que es importante y lo vemos que lo conduce una mujer. ¿Llegará el día en el que veamos a una mujer en carrusel deportivo? ¿Cuánto queda para eso? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué se ha hecho mal para que el deporte vaya con tantísimo retraso respecto a otros ámbitos? Bueno, yo creo que bueno, la sociedad, el deporte también femenino empezó mucho más tarde que el masculino. O sea, tiene mucha ventaja. De hecho, las bases del deporte se crearon con gustos masculinos, como antes también decía Paloma. Vamos, si se levantara Per de Coubertin y viera toda la actividad femenina que ahora se nos cae, se desmaya, se desmaya, porque en aquellos entonces no se pensaba en femenino en ningún momento. Sí es verdad que hemos evolucionado, pero claro, a mí me ha pasado que estaba en una gala de fútbol femenino, que era la primera gala de fútbol femenino de un medio de comunicación importante, pero es que hacía 64 años que habían hecho la del masculino, 64 años. 64 años de diferencia, 64 años de retraso, 64 años que nos queda todavía que recuperar. No es que hayamos hecho mal las cosas, es que la sociedad nos ha marcado el camino y por eso decimos que hay que levantar la voz, porque hay cosas que no son justas, hay cosas que lógicamente que están mejorando, porque si miramos hace 20 años ahora hemos mejorado muchísimo, pero no hay que pararse en ningún momento, hay que seguir luchando, hay que seguir viendo las posibilidades, rompiendo techos de cristal, porque a mí también me encantaría ver una directora por ejemplo, del periodismo deportivo. No hemos tenido. Claro, normalmente la mujer ocupa el lugar bueno, pues que al final tienen que gestionar todo el medio, o sea, una carga importantísima dentro de la gestión, pero claro, en primera línea, ¿por qué no la tenemos?
Entonces todavía nos queda mucho camino que recorrer. Pero bueno, aquí venís vosotros, así que os toca. Os toca. Hombre, y un poco en la línea también de lo que dice María José, tener en cuenta que la Grecia antigua era deporte masculino, incluso la mujer no podía ni entrar ni siquiera, o sea, no hacerlo ni siquiera como ni como espectadora. Y es a finales del siglo XIX, más o menos, con la Revolución Industrial, cuando empieza un poco a aparecer el deporte femenino. Apoyó mucho las guerras mundiales, porque los hombres se fueron a las guerras, el 14 y luego la de los años 30, y se fueron a las guerras y fueron las mujeres las que tuvieron un poco la presencia. Y sobre todo, yo no sé si sabéis por qué empezó la mujer a hacer deporte y con qué aparato. Fueron las bicicletas, porque las utilizaban como medio de transporte y tal, y las bicicletas fueron las que ayudaron a las mujeres, oye, encontraron el método de moverse y de trasladarse, no solo como ocio, sino también, pues a lo mejor de necesidad de hacer trayectos pequeños y cortos. Claro, con esos faldones que llevaban y esa ropa, pues era muy incómodo. Eso les sirvió también para cambiar la vestimenta, para empezar a ponerse bombachos, empezar a hacer un poquito la modernización de la mujer. Y luego hay que ponerle un monumento a Liz Millat, la francesa, que esta se empeñó, era una mujer que se casó con un diplomático y viajó por todo el mundo, y hablaba francés, inglés, o sea, hablaba idiomas, y era una intelectual, y entonces esta dijo que quería hacer deporte, y tenía a Pierre de Coubertin enfrente, que con todo lo que hizo por los Juegos Olímpicos, no hizo por los Juegos Olímpicos femeninos, ni por el deporte femenino, porque decía que la mujer no estaba preparada físicamente, su cuerpo y su anatomía no estaba preparada para aguantar esas distancias. O sea, era un homófobo, o sea, era un misógino, misógino, que no soportaba a las mujeres. Pero a Liz Millat le plantó cara, y entonces dijo, tú no me dejas. Y entonces lo que hizo fue ella unos Juegos Olímpicos femeninos, primero una edición con poca gente y pocos días, tuvo éxito. A los 4 años hizo otra, tuvo otro éxito. Pierre de Coubertin como diciendo, ¿pero esto qué es? Que se nos están demandando estas chicas. Y cuando ya llevaban 4 ediciones de Juegos Olímpicos, cada vez con más días, más participación, el presidente de la IAF, de la Federación Internacional de Atletismo, y él decidieron que vamos a abrirle el espacio a las chicas en los Juegos Olímpicos, porque si no nos van a montar unos paralelos y se nos va a acabar el negocio. Y así fue. A la francesa, Liz Millat, es a la que es una precursora del deporte femenino, pero a partir de ahí es que llevamos 21 siglos de desventaja como poco contra 150 años, que es lo que tiene el deporte femenino en la actualidad de historia. Nos queda en la Federación, en el Consejo Audiovisual de Andalucía, que hacen estudios de todo tipo, dijeron que llevamos aproximadamente una generación de retraso en todo el aspecto de noticias de todo tipo con respecto a la categoría masculina, con lo cual, pues, en el mejor de los casos necesitamos por lo menos 30 o 35 años para estar en la más o menos igualdad con respecto a la competición masculina. No sé si tenéis alguna pregunta. Allí, por ejemplo. Pues la retirada, tanto para hombres como para mujeres, a ver, depende de cada uno, ¿no? Hay gente que ya tiene muy montada o estructurada su vida y sabe que después de la competición pues va a hacer X, ¿no? Generalmente, en general, hace falta apoyo al deportista, sobre todo, yo creo que en ámbito sobre todo psicológico y en apoyo también de medios para salidas profesionales. Es verdad que ya han cambiado mucho las generaciones y vienen ya mucho más formados, que hubo una época que costaba que el deportista de alto nivel tuviera una formación, y ya podemos hablar de que nuestros deportistas de alto nivel tienen una formación paralela que les ayuda a que luego puedan encontrar ubicación en la sociedad. En mi caso lo pasé fatal, te lo digo de verdad. El primer año, no quiero ni recordarlo.
Pero no por nada, sino porque al final, sí, por nada y por todo, pero al final es que estás dejando lo que más te gusta, lo que más te apasiona, lo que le has dedicado 22 años de vida y te ves como cuando, yo creo que la sensación tiene que ser como con la gente cuando se jubila. ¿Y ahora qué hago con mi vida? Hay gente que dice, pues yo me lo voy a pasar estupendamente. Otros pues no saben qué hacer porque han hecho toda la vida eso, ¿no? La sensación es que yo decía, digo, ¿y ahora habrá algo que me motive tanto? ¿Habrá algo que me apasione tanto? Y esa sensación de no saber qué va a pasar contigo, pues la verdad pues te come por dentro, porque al final estás viendo, ¿y ahora qué hago y de qué manera? Y bueno, yo con la formación que tuve y luego el meterme también en el medio que era mi ámbito, que en este caso es Sierra Nevada, en la estación de esquí, pues claro, yo me muevo como pez en el agua en una estación de esquí. Lógicamente para mí un evento dentro del ámbito de la nieve, pues la verdad pues que me apasionaba mucho, todo lo que es la logística, la gestión detrás, ver también que muchas veces cuando estás de deportista criticas lógicamente internamente cómo se hacen las cosas, pero cuando estás en la otra barrera, en la otra parte, dices que claro, es que no se puede hacer por esto, pero a ver cómo buscamos la solución, que hace falta para poder dar la necesidad en ese momento. En los primeros años se pasa mal. Es verdad que hay muchas herramientas, que las administraciones e instituciones ayudan en su ámbito. En el Consejo, cuando estábamos nosotros, también el programa que hay programas pues, que te echan una mano, que ayudamos a que tengan un psicólogo, que le hacemos seguimiento. Entonces, claro, toda esa parte pues existe, es verdad que es menos conocida porque tenéis que investigar también dentro, pero existe dentro de las estructuras y los deportistas de alto nivel lo saben. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Ahí? Hablabas de cultura alpina, ¿cómo ves el futuro en España? Y Paloma, ¿cómo ves la gimnasia española? Bueno, los deportes de invierno están creciendo. Pensar que somos uno de los países más montañosos de Europa, parece mentira, ¿verdad? Que dices, tenemos ahí los Alpes, pero nuestros Pirineos también, aunque estemos al lado de Francia, pues lógicamente tienen su espacio. A mí me hizo mucha gracia cuando hice una de las victorias, me gustó porque decía que María José Rienda recuerda que España tiene montañas. Pues claro, para la gente que es de cultura alpina, en Austria, por ejemplo, que es el deporte nacional, a nosotros nos ven como algo exótico. O sea, España la ven como sol, playa y echar un rato agradable en vacaciones. Claro, que salieran deportistas españolas, pues para ellos era como que las sacabas de su ámbito. Y actualmente lo veo pues que están evolucionando, que están trabajando con la base muchísimo. Nos falta, como os decía, mucha cultura alpina, porque aquí en España decimos, bueno, pues sí, pues somos muy buenos, el mejor español, estupendo. Pero cuando sales fuera de nuestras fronteras, que tienes que salir mucho, piensa que yo estaba fuera de casa alrededor de 200 días. Hacíamos mis primeros años de competiciones FIS, que son competiciones que te hacen falta puntos para poder llegar a tener unos puntos mínimos para estar luego en Copa de Europa, en Campeonatos del Mundo, Copa del Mundo, o sea, eso es la base. Hacíamos alrededor de 67 competiciones en una temporada de 5 meses. A ver, es que no parábamos y todo eso pues tiene también unos costes, tienen que tener, o sea que realmente es un deporte caro, un deporte que la federación está haciendo mucho esfuerzo. Pero en el caso femenino alpino, nos cuesta. Tuvimos un equipo potentísimo, de Blanca, cuando estuvo Blanca, pues ya te digo, las mejores medallas, lógicamente, Blanca consiguió una medalla olímpica, Carolina Ruiz también consiguió una Copa del Mundo, yo las mías, o sea que el equipo femenino siempre ha resaltado dentro del esquí alpino y en este caso los deportes de invierno están derivando más al snowboard y freestyle ahora mismo, aquí en España. Está derivando más a deportes más jóvenes, tienen menos recorrido histórico, pero que también son más espectaculares y que en un momento dado, pues bueno, tenemos ahí a deportistas importantes como Queralt Castellet, que está dando unos resultados fantásticos sí, y Regino, bueno, pero ya son chicos, en Regino y Lucas Eguíbar, que están dando unos resultados pues, de mundial, de ganar copas del mundo. O sea, con lo cual... bueno, vamos evolucionando y en este caso pues también sigue evolucionando los deportes de invierno y esperemos en un futuro, que se estuvo hablando de los Juegos Olímpicos en España, pues unos Juegos Olímpicos de invierno en España, pues claro que serían necesarios, pues sí serían necesarios,
porque nos hace falta, porque ayudaría a promoción de ese deporte, ayudaría a las bases, ayudaría a seguir creciendo y claro que es posible porque tenemos los medios y las necesidades con las estaciones de esquí que tenemos. Yo con respecto a lo que decías de la gimnasia, bueno, pues mira, tenemos la suerte ahora de que después de los Juegos de Sydney, que fueron los últimos en los que se clasificaron el equipo masculino y el equipo femenino de artística, ahora para Tokio están clasificados. El problema, y yo soy francamente pesimista, es la rítmica. Fíjate que de ser subcampeonas olímpicas hace 4 años, vamos, me dejo cortar un brazo si en el Campeonato de Europa, que iba a ser en primavera, pero lo han aplazado a noviembre porque es además la última etapa para la clasificación de Tokio, de conjuntos, el conjunto se clasifica, porque es en Kiev y Ucrania tampoco tiene plaza por equipos, o sea, de conjuntos. Entonces, va a ser muy difícil ganar a las ucranianas en su casa y eso va a hacer que, salvo un milagro, salvo que la FIG y el comité organizador, esas wildcard que tienen alguna plaza que pueden ocupar un poco a dedo, se la den a España. Pero creo que en rítmica este año va a ser la primera vez desde los Juegos del 84 que empezó la rítmica que España no va a tener representación en gimnasia rítmica y ya te digo que ves que venimos de ser subcampeonas olímpicas. Es una pena, pero bueno, esta transición que otros equipos han hecho bien, pues aquí no nos ha salido. Había buenas niñas, pero como conjunto no terminaba de funcionar y tuvieron un fallo en el Mundial Clasificador del año pasado en uno de los ejercicios y prácticamente las oportunidades se fumaron, porque además es que todo el mundo nunca en el Mundial Clasificador viene a tope. No es que vayan mal a un mundial, es que en esos van con el cuchillo en la boca y se tuvieron un par de fallos y se les fueron las posibilidades de clasificarse allí. Les toca el europeo, pero sinceramente yo soy francamente pesimista y un poco como decía, al hilo de lo que decía María José, los palilleros eran los que tradicionalmente esquiaban con esquíes de toda la vida y ahora están pasando los de snow. Y eso es deporte urbano que se está haciendo en la calle y que se está trasladando al plantel olímpico. En los Juegos de Tokio va a haber, ¿cómo se llama esto? El parkour, imagínate. O sea, son especialidades que hacen los chicos modernos, pero claro, el Comité Olímpico Internacional también quiere modernizarse, no quiere perder espectadores y que sean siempre los deportes tradicionales. Tenemos un problema de capacidad. Para que entren los deportes modernos tienen que marcharse los antiguos, no los antiguos, otros, pero claro, nadie quiere perder el calificativo de olímpico, entonces lo que hacen es a lo mejor en boxeo, en lucha, en deportes de combate, bajar la cantidad de especialidades o el número de participantes para dejarle huecos a los deportes nuevos, que es un poco de renovación, que yo creo que también es necesario, ¿no? Bueno, creo que tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias a todos por venir. Creo que ha sido muy interesante y espero que esto sea el principio para que a partir de hoy habléis un poquito más y mejor de la mujer en el deporte. Gracias.